En el día de hoy les traigo una palabra que como título tiene El arca del pacto en mí. Ahora vamos a ver lo que es el arca. Yo no sé cuántos de los que aquí están saben lo que era el arca del pacto, el arca de la alianza. Así que vamos a verlo hoy en el día de hoy. Quiero comenzar esta prédica leyendo aquí en Hebreos 9, quien quiera apuntar, donde vamos a leer, porque es un tema bien interesante y bien trascendental para nuestra vida. Y la palabra de Dios no hay simplemente que escucharla, sino que hay que escudriñarla, porque la palabra de Dios es la medicina que va a hacer que tu vida espiritual fluya. Una planta necesita agua para poder crecer. Si tú tienes la planta en la casa, es muy bonita, pero tú no le proporcionas lo que necesita, créeme, hermano, hermana, que esa planta se va a secar. Así que la semilla que ha sido plantada en ti necesita ese alimento que viene a través del agua. Y el agua viene a través de la palabra, porque es el alimento. Si no, el Espíritu Santo que está en nosotros se seca y no da fruto. Y las cosas del mundo te llenarán y no podrás dar fruto. Y cuando te encuentres enredado, enredada, necesitarás que venga un jardinero y pode todo aquello que está impidiendo que de verdad tú puedas dar una buena semilla. Así que la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hay autoridad en esta casa y autoridad en sus vidas. Amén. Es un poco largo, pero es bien interesante, así que presten atención. En Hebreos 9, desde el versículo 1 voy a comenzar a leer, dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Aquí nos explica el tabernáculo, la manera en la que el pueblo, o sea, los sacerdotes, entraban a la presencia del Señor. Así que le voy a pedir al pastor que nos ponga un poco las diapositivas. Esto viene del libro de Éxodo, en la cual Dios mismo le dijo a Moisés cómo construir el tabernáculo, porque tuvo una visión de las cosas del cielo. O sea, esto no era copia, lo que había dentro, de las cosas terrenales, sino que eran copia de lo que Moisés había visto en el cielo. Entonces pasaba así. El tabernáculo estaba en el centro del campamento de los israelitas y estaban repartidos en tiendas de campaña por las 12 familias de la tribu de Israel. Así que cada tribu estaba acampada en una parte. Entonces en el centro estaba el lugar en el cual se encontraban con el Señor y donde se hacían los sacrificios de los animales para que Dios pudiera perdonar los pecados. La presencia del Señor se manifestaba en la noche a través de una columna de fuego y en el día era una columna de humo. ¿Podemos ver la siguiente? Aquí pueden ver una diapositiva mucho más cercano ya de lo que era el tabernáculo. Ustedes se recuerdan todo lo que hemos leído y cómo estaba dispuesto en la primera parte. Había solamente una entrada en todo este tabernáculo, solo una puerta por la cual se debía de entrar.
Estaba el lugar donde se quemaban los sacrificios. Cuando las personas cometían pecados, los que han leído el Antiguo Testamento, debían de presentar una ofrenda para expiación de los pecados. En este caso podía ser un cordero, un cabrito, una paloma. Y entonces se presentaba el sacrificio. Dicho que aquí solamente podían venir los sacerdotes de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían oficiar las ceremonias. Después estaba aquí el lavacro. Aquí en el lavacro se tenían que lavar los pies y las manos los sacerdotes para entrar en el lugar santo. Aquí este era el lugar santo. Entraba el sacerdote una vez que había tomado la ofrenda, se había lavado, entonces venía aquí y aquí estaba lo que hemos leído antes, estaba el candelabro de 7 brazos, la menorá judía, estaba la mesa de los panes, el inciensario donde se ofrecía. Todo esto era un ceremonial donde venían los sacerdotes, pero solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Era el único que podía tener acceso al arca de la alianza, al arca del pacto. Era el único que una vez al año debía de entrar para presentar las ofrendas del pueblo, de los sacrificios, o sea, la sangre de los sacrificios y las oraciones del pueblo de Israel, que las presentaba delante de Dios para pedir perdón por sus pecados. Esto es una imagen de lo que sería el arca. No sabemos si era así, pero más o menos una idea. El arca. No sé si hay otra todavía más. El arca de la alianza era donde se manifestaba la gloria de Dios. Y el arca de la alianza contenía las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con el maná. Que Dios le dio una orden a Moisés que metiera todo esto dentro de este arca. El arca de la alianza, más adelante en la Biblia aparece y es donde se manifestaba la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios, la presencia de Dios caminaba con el arca. Allá donde los judíos la llevaban había gloria, había poder y había manifestaciones sobrenaturales. Aquí la vemos desde la parte de arriba. En esta parte, en el propiciatorio, aquí era donde se vertía la sangre de los animales que habían sido sacrificados por el perdón de los pecados. Porque sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados. Aquí pueden ver mejor la vara de Aarón, para quien no lo sepa. Era una vara que estaba seca y para que el pueblo supiera quién realmente Dios había escogido como sacerdote, de hecho era Aarón, y esa es la vara de Aarón que estando seca, junto con otras que fueron presentadas, fue la única que reverdeció y dio flores, siendo un palo seco. Así que vemos que estaban los querubines protegiendo como el arca y donde se manifestaba la gloria de Dios. Así que por eso era de suma importancia que ustedes se anoten Hebreos 9, en la parte que hemos leído, del 1 al 5, que es donde se habla de todo lo que había dentro y cómo antes era. Así que el arca, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha sido el modo que él tenía de comunicarse con su pueblo. Su presencia era real y había ahí manifestación de su presencia. Así que también se llamaba el arca del testimonio y fue ese medio que Dios usaba para manifestarse a través de su pueblo. El arca estaba hecha de madera de acacia, que era una madera que era bien flexible y bien resistente.
y se utilizaba para construcciones como embarcaciones, estatuas y muebles. El arca fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y en ella se guardaban, como hemos visto, las tablas con los 10 mandamientos, una urna de oro con el maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Dios le hablaba al sacerdote entre las figuras de los querubines, los cuales cubrían con alas el propiciatorio, que era una tabla de oro que cubría el arca como una tapa. Y en el propiciatorio se revelaba la gloria de Dios. Hoy en día, qué diferente es el modo en el que Dios se manifiesta. Y trayendo esta parte del Éxodo que hemos visto aquí, vemos como verdaderamente antes no era fácil acercarse a la presencia del Señor y cuán difícil era que se te perdonaran los pecados, porque tenías que cumplir con la ley y tenías que ofrecer sacrificios cuando tu vida no estaba bajo las leyes del Señor. Había muchas leyes, tantas que a veces uno no podía cumplirlas. Por lo cual uno siempre tenía que estar pendiente de qué hacía y qué no hacía. Hoy en día no nos habla en medio de los querubines el Señor, ni tenemos un arca, ¿verdad?, con medidas específicas en la casa. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel a su pueblo y no nos deja solos, porque Él nos sigue hablando, ¿verdad? Antes solo hablaba a través de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes, pero hoy te puede hablar a ti directamente en tu corazón. Se te puede revelar en sueños. Se te puede revelar a través de un hermano, una hermana que te traiga una palabra, pero también se te revela a través de su palabra, porque la palabra de Dios es como Dios se quiere comunicar contigo más efectivamente, porque no hay intermediario entre Dios y tú. La respuesta de la palabra de Dios la podemos ver en la persona de Jesucristo. Y quiero llevarlo al día de hoy. Hemos visto que antiguamente había un arca, pero ¿qué tenemos hoy para nosotros manifestar la gloria de Dios en nuestros días, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia? Hemos visto que de estas cosas que había, el arca era una de las más importantes porque tenía la presencia del Señor, y que la gloria del Señor se manifestaba cuando el sacerdote iba y llegaba allá y le entregaba los sacrificios. Pero ustedes me dirán, ¿y ahora cómo hacemos? Yo les voy a decir, nosotros somos hoy en día ese arca. Nosotros somos el arca que contiene la gloria de Dios. Les quiero compartir un versículo que está en 1 Corintios 6, 19, que dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. O sea que antiguamente había un arca que contenía la gloria de Dios, y hoy su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dense cuenta lo importante que es nuestro cuerpo cuando decimos cuidemos y honremos nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo contiene la gloria de Dios. Antes se necesitaba un sumo sacerdote que se dirigiera a la presencia del Señor. Creo que es un poco leyenda, pero es como un dicho popular que antiguamente al sumo sacerdote se le ataba una cuerda en el pie y tenía cosido campanita en las vestimentas que tenía, que no me acuerdo cómo se llama la vestimenta, en el borde de la túnica. ¿Por qué tenía? Porque ese era un tintineo que tenía para que mientras que estuviera allá donde nadie podía entrar, vieran que se escuchaba y que estaba vivo. ¿Por qué? Porque si el mismo sumo sacerdote entraba allí y su vida estaba en pecado, caía muerto.
Entonces se dice que se le ataba, no aparece en la Biblia, pero se dice que se le ataba una cuerda y traían al sumo sacerdote afuera porque dijo, se murió porque su vida no estaba en orden delante del Señor. Entonces, si no tenemos ese sumo sacerdote, ¿quién es hoy el sacerdote? Dice en Hebreos 5:5 que Cristo es el sumo sacerdote. Y es más, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Aleluya! Somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. A ver si vamos resumiendo la importancia de quiénes somos en el Señor. Somos los depositarios a través de nuestro cuerpo del Espíritu Santo, que es la esencia del Señor. La persona del Espíritu Santo vive en ti y vive en mí, hermano y hermana. Ya no necesitamos a un sumo sacerdote porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que vive en nosotros y nosotros a su vez somos real sacerdocio. Esto es una verdad tan poderosa que no puede pasar como si fuera cualquier cosa. Somos los sacerdotes que podemos ir por delante de Dios. Y saben que antiguamente entonces el sumo sacerdote tenía que llevar un derramamiento de la sangre de las ofrendas que llevaba, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados, hermano. Hoy, según su vida, tendría que haber, y la mía, tendría que haber, no sé, un ganadero que tuviera miles y miles de ovejas por los tantos y muchos pecados que tenemos. Pero sin embargo, un solo Cordero Santo derramó su sangre por ustedes y por mí y pagó ese precio. En Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo, usted y yo podemos tener entrada ante el trono del Señor. No hay intermediario. Aquí lo dice, no hay intermediario, nadie necesita interceder por usted, sino que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos dice la palabra muy claramente que está llena su presencia por gracia a la sangre del Cordero Inmaculado que fue Él. Nadie pagó ese precio por usted, la pagó Cristo, que derramó esa sangre. Y gracias a eso usted se puede arrodillar hoy en día delante del Señor y decirle, Señor, toca mi vida. Padre, tengo este problema. Señor, ayúdame. Porque antiguamente usted no podría hacer eso. Vamos ahora a ver lo que había dentro del arca. El significado espiritual y profético que hay para cada uno de ustedes. Y para mí, de lo que contenía el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y me dice Hebreos 8:10. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que las tablas de la ley que estaban escritas en piedra, que después que la rompió Moisés estaban escritos en pieles de animales, hoy en día usted las tiene escritas aquí en su corazón. Si usted es templo del Espíritu Santo, las leyes del Señor tienen que estar escritas aquí. Ya no necesita usted transportar el arca de la alianza, sino que deben de estar a través de su vida. A través de quien es de su rectitud y de su obediencia a Cristo, usted tiene que mostrar de que de verdad Cristo escribió sus leyes en su corazón.
Si usted no demuestra una vida santa y una vida recta, caminando conforme las Escrituras dicen, usted todavía no ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué más había dentro del arca? El maná. Vamos a ver qué significado profético tiene ese maná para nosotros. Juan 6:51. Dice Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El maná fue el alimento que le envió Dios a los israelitas para que no murieran. Él es el pan. Él es el alimento que su alma necesita para estar fortalecido. No puede estar fortalecido si no come de la carne de Cristo. ¿Y cuál es su carne? Su palabra. Porque Él es el verbo. Y el verbo era Él. Y Él es el yo, el gran yo soy. Él es yo soy, yo soy. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pastor de la oveja. Yo soy todo. ¿Qué era lo siguiente que había en el arca? La vara de Aarón. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa vara estaba seca, esa vara estaba arrancada del árbol, no había savia, pero sin embargo dio flores, floreció. Era una rama de almendro y dio sus flores, y hubo incluso almendras en esa vara. Así que te dice el Señor a ti en esta hora: aunque creas que tú estás muerta, creas que estás muerto, que ya nada hay en ti, que no hay vida, que no hay esperanza, te dice el Señor: aunque estés muerto, si crees en mí, vivirás. Y yo, ya que hemos visto todo esto aquí, te quiero hacer una pregunta. ¿Han visto lo difícil que era antes entrar a la presencia del Señor? Todos los requisitos que había. Y hoy en día, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por el castigo que ustedes merecían y que yo merecía, hoy tenemos libre entrada ante el trono celestial. No hay entre nosotros intermediarios, sino que nosotros mismos podemos acudir a la presencia del Padre. Y si somos templo del Espíritu Santo, tenemos dentro de nosotros lo que había en el arca de la alianza. Tiene que haber obediencia. A través de los 10 mandamientos tienen que estar escritos aquí y aquí. Tiene que tener el pan de vida, tiene que tener a Cristo como su alimento. No alimentarse de las cosas del mundo. Tiene que tener la vida y la resurrección a través de tener la vara de Aarón. O sea, el Espíritu Santo es el resumen de todo eso. La Biblia dice que cuando Cristo se fue, dijo: yo no les dejo solos, sino que les dejo el Consolador. Y no estarán solos hasta que yo vuelva. Pero hoy te pregunto yo a ti: ¿de qué estás llenando tu arca? ¿Qué llenas dentro de tu cuerpo? ¿Cómo tratas el templo del Espíritu Santo? ¿De qué estás alimentando al Espíritu Santo? ¿Es de la palabra? ¿O son de tus emociones? ¿Es de las cosas que miras? ¿O son de los vicios que hay en este mundo? ¿De qué llenas hoy tu arca? ¿De desobediencia? ¿De pereza? ¿De indiferencia? ¿De qué estás llenando el arca del Señor? Ese sacrificio que le costó a Cristo la vida, y que Él dijo: a mí nadie me quita la vida, no, sino que yo la doy por amor a ellos. Nadie mató a Cristo, sino que Él la entregó por sí mismo. Díganme algo: ¿qué estamos haciendo en los días de hoy con ese sacrificio y ese regalo que es la presencia del Espíritu Santo? Muchas veces decimos: yo no escucho el Espíritu Santo, a mí Dios no me habla.
Yo no siento nada cuando voy a la iglesia, pero dígame de qué se llenó antes de venir aquí. Dígame qué ve en su teléfono. Dígame de qué se llena su tiempo libre, de ocio, de gusto. Para todo hay un tiempo, pero dígame cuántos minutos usted dura en la presencia de Dios y le diré de qué está llena su arca. Queremos ver avivamiento, queremos ver milagros, pero ¿de qué está llenando el Espíritu Santo? ¿Está libre el Espíritu Santo para moldear tu vida? ¿O aún opone resistencia para hacer los gustos que tú quieres? Un regalo tan grande como es tratado en los días de hoy. Pero les voy a decir algo, hay misericordia todavía para nosotros. El Espíritu Santo de Dios todavía está aquí, el tiempo de la gracia todavía es valable, vigente. Todavía funciona la misericordia y el tiempo de la gracia y todavía estamos a tiempo de rectificar nuestros caminos. El Señor te ama tanto que en el día de hoy te trae una palabra que te confronta y te dice: hijo, ¿de qué estás llenando mi arca? Tú eres ese cuerpo donde yo he depositado mi Espíritu Santo. ¿De qué estás llenando tu vida? Y es ahí donde nosotros, cuando somos de verdad sellados por el Espíritu Santo, te levantas y dices: Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho con mi cuerpo, que es tu templo. Que ya no me pertenezco yo, sino que tú eres mi dueño. Pero díganme si en verdad Dios es su dueño. Díganme si en verdad ustedes caminan en el Espíritu o caminan en la carne. Las cosas de la carne te llevan a que tu carne crezca más. Y las cosas del Espíritu te llevarán a que tu Espíritu Santo crezca. Pero esto no es para que todo el mundo lo entienda. Esto es para que algunos se duerman, otros se queden indiferentes y otros se queden como que escucharon un mensaje que se dio en el domingo. Pero hay otros que dicen: Dios mío, tú me estás hablando y quiero permanecer bien atento con mis oídos y mis ojos. No quiero desperdiciar una oportunidad tan grande de cambiar mi vida, Señor, y de llenar el arca de lo que tiene que estar llena. Si tú has llenado tu arca con cosas que no debiera, aún está a tiempo de abrir ese arca y de sacar toda avaricia, todo celo, toda pasividad, toda pereza, toda pornografía, todo adulterio, toda mentira. Vacía ese arca que no le corresponde guardar esas cosas y llénala de la presencia del Señor. Lávate y purifícate como hacían los sacerdotes en el lavatorio, donde se tenían que lavar los pies y las manos. Bautízate si no estás bautizado, porque es un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Es un mandato de Dios y no de iglesia ni de pastores. Bautizarse es un requisito para morir a tu viejo tú y que nazca la nueva criatura, para que mueras con Cristo y resucites con Él. ¿Quién puede dar un fuerte gloria a Dios? Más fuerte. Hay palabra de vida en esta casa. Hay palabra, hay pan espiritual para comer. Solo el que no quiere no come. Usted puede venir un domingo y pasar como que nada pasó. Usted puede llegar y sentarse y dormirse. Usted puede llegar y pensar en qué va a hacer cuando salga. Pero haya una sola alma que este mensaje le va a hablar en el día de hoy. Y se va a arrodillar delante de Dios y va a decir: Señor, cámbiame. Porque por una oveja Dios deja las 99 y va a buscarte. Quizá para ti este mensaje es aburrido, pero para un alma, ya sea de aquí o de internet, le está golpeando en su corazón esta palabra, porque el tiempo se acerca. Cristo viene. Cristo viene, lo crea usted o no. Cristo viene. Y es necesario que nuestra vida esté en el altar.
Y es necesario que nuestra vida esté en orden delante del Señor. Porque si Cristo no viene, hay muchas cosas que se lo pueden llevar a usted ante la presencia del Señor. Y yo le podría dar una palabra de ánimo, y es esta: estamos en el tiempo de la misericordia y de la gracia. Aún hay tiempo para usted. Aún hay tiempo para usted. Esto no es una cosa que te condena y te deja fuera, sino Cristo hablándote, diciéndote: aún hay esperanza, hijo mío. Aún hay esperanza. Tengo paciencia por ti. Levántate, actívate, llénate de mi presencia, para que caigan las cadenas que te impiden fluir en el Espíritu Santo. Para que se caigan las cadenas que te tienen atado y atada y que te impiden ni siquiera orar en mi presencia 10 minutos. Estamos en el tiempo en el que podemos estar a dieta, podemos ser veganos, podemos comer keto, pero cuando toca el día del ayuno te duele la cabeza. Estamos en los tiempos en los que se organiza algo afuera y ajustas tu agenda, pero cuando tienes el encuentro con el Señor, menos de 2 minutos tú duras. Y aún así quieres ir al cielo. Dios mío, qué locura. Estamos en el tiempo en el que queremos la facilidad. Tanta facilidad que es mejor ponerse los auriculares y decir: hoy veo el culto por internet. Porque no queremos sacrificio. No queremos esforzarnos. Pero ustedes han visto cómo antiguamente teníamos que venir a la presencia del Señor. Aquí no venimos por venir pasar el domingo. Aquí venimos porque necesitamos una palabra de vida que nos transforme. Necesitamos una palabra de vida que me diga: mira, este domingo fue hablada una palabra y yo me voy a mi casa y yo voy a decir: el lunes estoy ayunando para que el Señor me muestre de qué he llenado mi arca. Y yo voy a vaciar mi arca y yo me voy a dedicar a las cosas que me dan vida y vida en abundancia. Un matrimonio bueno se puede acabar. Su dinero se le puede acabar. El tiempo que usted usa en buscar trabajo y afanado y afanada, se le puede terminar. Dígame de qué se va a sustentar. Que me falte todo menos la presencia de Dios. Yo puedo vivir sin cosas materiales. Puede que unos sufran más y otros menos. Tú puedes vivir sin comida. Pero tú no puedes vivir sin Dios. Porque cuando tú estás sin Dios, tú estás en manos del enemigo. Y cuando estás en manos del enemigo, tú estarás perdido y perdida. En el grupo de mujeres que tenemos de WhatsApp, estamos estudiando Marta y María. Y estamos viendo a estas dos hermanas. Marta, que invitó al Señor y le preparó todo, y María, que llegó y se sentó a los pies de Jesús a aprender. Marta se molestaba porque había mucho trabajo que hacer y María no le ayudaba. Y hoy hay muchos cristianos así en la iglesia. Y voy a decir cristianos porque sí, cuando hemos dado nuestro corazón al Señor, dice la palabra: cuando tú confiesas que Jesús es tu Señor y tú crees en el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario y que murió por tus pecados, el Espíritu Santo automáticamente viene a ti. Ese es un regalo, ese es un don de Dios. Eso tú no lo has ganado, ni eso tú lo puedes buscar. Es que si tú crees eso en tu corazón y lo confiesas, viene ante ti el Espíritu Santo. Entonces digamos que hay muchos cristianos que ya se creen que ya está todo hecho, porque el Espíritu Santo de Dios está en ellos. Yo hablaba con una persona en estos días y me dice: pastora, yo estoy bien. Porque aunque yo no me congrego, yo estoy llena de la presencia del Señor. Y yo siempre estoy orando y siempre estoy buscando. Y yo le dije: yo viví ese tiempo. Cuando tenía 16 años yo me convertí al Señor. En mi ciudad, en mi pueblo, no había una iglesia a la cual yo pudiera ir. En todo caso, había una, pero no era de mi línea, porque era en la cual las mujeres tenían que ir con vestido y no podían ponerse pantalones. Y yo todavía estaba trabajando mi carne porque era una adolescente.
Entonces, por un tiempo, instruida por el Espíritu Santo, durante esos 2 años que yo no me congregué, yo leía libros y ponía cassette, para los que más pequeños no sabrán lo que es, ponía cassette de Marcos Witt, de yo no sé quién más, y escuchaba alabanza guiada por el Espíritu Santo sola, leí 2 veces la Biblia, ayunaba y me buscaba una amiga que tenía que había que ir a la ciudad con el transporte para reunirme una vez en una iglesia bautista al mes. Y durante ese tiempo vivía de la reserva acumulada. Cuando fui un poco más mayor, me fui a estudiar a Granada, ya tenía como unos 18 años, y me fui al mundo, porque me comí la reserva espiritual, porque no tenía unos pastores que me pastorearan, porque se fue gastando todo lo que yo coloqué en mi arca. Venir a la iglesia es venir al supermercado para cargar el alimento. Y usted, a través de la Biblia en su casa, usted busca cómo prepararlo, cómo desmenuzarlo y cómo prepararlo para que le alimente. Y usted puede hacerlo solo, por un tiempo. Pero por algo Dios pone pastores, por algo Dios pone iglesia y por algo dice la palabra, no teniendo como costumbre el no congregarse como hacen algunos. Entonces todo eso juega a lo que es necesario para el crecimiento de nuestra vida espiritual y nosotros llenar nuestro arca. El mundo está hoy hecho de una manera que tenemos demasiado tiempo ocupado, trabajando. Tenemos mucho tiempo buscando y solucionando y diciendo, voy a la iglesia porque tengo que ir, pero no es porque me nazca, porque estoy cansado, estoy cansada, porque hoy en día el mundo te cansa. Y uno busca cualquier cosa, hoy hace un buen día, hoy me voy a disfrutar, ay que yo trabajé toda la semana y quiero estar con mi familia. Y el sacrificio que Dios hizo y ese regalo que Dios te ha dado, ¿qué hacemos nosotros con eso? Así que en este día, que esta palabra sirva para poner prioridad en tu vida espiritual y decir, este arca que hay, que es mi cuerpo, que no me pertenece porque ha sido comprado con precio de sangre, va a ser lleno ahora de la presencia de Dios. Porque esa presencia va a cambiar tu historia. Esa presencia va a cambiar tu vida, te va a dar libertad. Esa presencia te dará nuevas fuerzas. Esa presencia te sana, te restaura y te dará la fe que necesitas para tu día a día. Así que organicémonos en nuestro día para darle ese tiempo de calidad, esa primicia, ese sacrificio que a usted le cuesta trabajo. Porque antiguamente era un cordero que tenía que morir por usted. Pero hoy en día el Cordero ya murió. El Cordero Santo Jesús murió por ti para que tengas la libertad de ir donde Dios. No uses solo 5 minutos de algo que costó tanto tiempo ganar. Y tanto dolor y tanto sufrimiento. Así que les voy a pedir en esta hora que se pongan de pie porque vamos a orar. En el nombre poderoso de Jesús. Cristo vive, hermanos. Y Cristo vive, es verdad. Cristo está vivo en estos días. Y Cristo quiere darte una palabra en este día. Y que la gloria del Señor descienda en este lugar, Señor. Quitando toda indiferencia, Padre. Y quitando todo bloqueo espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, que tu gracia caiga y descienda en este lugar, en estas vidas, Señor. Y que haya libertad en el nombre poderoso de Jesús. Que los demonios salgan corriendo en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu gloria descienda, Señor, sobre los corazones y las vidas de mis hermanos. Padre, quitando todo espíritu de indiferencia. Quitando, Señor, todo espíritu de pereza. Quitando, Señor, todo bloqueo espiritual. Y quitando, Señor, oh Padre, todo impedimento de poder entrar en tu presencia. Señor, toca el corazón de mis hermanos. Toca ese corazón, Dios mío. Y que desempolven, Señor, ese polvo que se ha acumulado por esa indiferencia, Señor. Ya ni siquiera se ven las letras, Señor, oh Padre, de las tablas de la ley impregnadas en su corazón. Padre, toca esos corazones, Dios mío.
Y abre esa boca, Señor, para que se alimenten de ese pan vivo que eres tú, Padre. Y ya no se alimenten, Señor, de malas palabras. Que no se alimenten de mentira, que no se alimenten de indiferencia, que no se alimenten de chisme, que no se alimenten de mentiras, sino de la palabra tuya que es verdad. Padre, todo aquel que tiene su vida espiritual seca y muerta, Padre, que el enemigo le robó el tiempo de comunión, Señor, y ellos no han podido reponerse, Padre. Ya no se deleitan, Señor, los hermanos en pasar tiempo contigo, Padre. Padre, ya no se deleitan en estar en tu presencia. Padre, ya no quieren, Señor, oh Padre, escudriñar tu palabra. Solo quieren los milagros, los panes y los peces, Señor. Padre, haz que así como la vara de Aarón, Señor, reverdezca la vida espiritual de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que todo lo que está seco cobre vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.